¿Eres nuevo en los procesos de soldadura? ¿Ya llevas buen tiempo soldando y todavía no estás conforme con tus procesos? ¿Quieres conocer el porqué de los errores en tu proceso de soldadura? Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión con Welder Pro. Soy Rubí Izaguirre, ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia en la industria metalmecánica. Acompáñanos. Hoy hablaremos de los errores de soldadura en el proceso MIG-MAG. Hemos elegido este proceso debido a su alto rendimiento, al buen aprovechamiento del alambre. Por ser un proceso semiautomático, nos ayuda a reducir la cantidad de mano de obra y a aprovechar al máximo el alambre de soldadura. Entendamos al proceso de soldadura como la aplicación de un componente sólido que por acción del calor se convierte en un componente líquido y nuevamente se solidifica. Todo este proceso ocurre en un instante, es muy breve. Este es un proceso semiautomático que se desarrolla de manera manual, pero gracias a su gran cantidad de aporte podemos automatizarlo y poder emplearlo incluso haciendo uso de robots. Antes de confiarnos demasiado en nuestro proceso de soldadura, es necesario inspeccionar el cordón. Incluso podemos hacer un corte para analizar la penetración y otras características que nos ayudarán a identificar si el cordón que hemos soldado cumple con las especificaciones y es tan bueno como se aprecia. Otra de las ventajas del proceso de soldadura MIG-MAG es que la pistola de soldar la puedes manejar con una sola mano, utilizando la otra mano para estabilizar la mano primaria y dedicarte a realizar un cordón completamente parejo. La pistola de soldar permanece a la misma distancia del cordón de soldadura, a diferencia de la soldadura por arco donde el electrodo se hace cada vez más pequeño. La soldadura MIG-MAG no requiere que nos detengamos a realizar cambios continuos del electrodo, por lo que nos podemos dedicar y concentrar eficientemente a lo que estamos haciendo. Para iniciar con nuestro proceso de soldadura debemos tener nuestro metal base, nuestro metal de aporte o alambre de soldadura y el arco eléctrico. Estos tres componentes deben estar envueltos en una atmósfera continua de protección gaseosa. Es importante que conozcas cuáles son los componentes y términos utilizados en este proceso. En la imagen puedes apreciar el gas de protección que está contenido en un cilindro, la manguera por la que este es expulsado, el regulador de presión, el regulador de caudal y así también puedes observar la máquina de soldar, compuesta por una fuente, un alimentador en el cual vas a encontrar el regulador de voltaje, el regulador de amperaje, el cable de potencia, el cable regulador de alambre y la pistola de soldar. Como ya se ha mencionado, los procesos de soldadura MIG-MAG requieren del calor de aporte necesario para poder fundir el alambre. Este calor se genera a través de la corriente directa que pasa de la fuente, generando un arco eléctrico que nos va a permitir, en contacto con el alambre, el metal base y el gas de protección, realizar el proceso de soldadura de unión de piezas metálicas. Una vez que te has familiarizado con estos componentes del equipo y que has elegido de manera adecuada el gas y el alambre de soldadura, vamos a prestar especial atención a una serie de parámetros clave que debemos ajustar para obtener una soldadura de calidad. Estos parámetros son en la máquina, la intensidad de corriente, el voltaje de arco, la velocidad del alimentador del alambre. En el gas de protección debemos considerar dos gases, un gas inerte como el argón y un gas activo como el dióxido de carbono. Estos deben estar en proporción de 80-20. Así también podrás elegir entre el tipo de alambre a soldar, ya sea un alambre sólido o un alambre tubular. También debes tener en cuenta el flujo o caudal del gas protector, la longitud del extremo libre del alambre y tu velocidad para soldar. Una vez que hemos regulado todos estos parámetros, ya estamos listos para iniciar el proceso de soldadura. Conectamos la boquilla, seleccionamos la tobera y la pistola. Instalamos el rollo de alambre y regulamos la velocidad de avance de este. Oprimes la pistola hasta que sobresalga aproximadamente 6 milímetros de alambre. Si te excedes de este nivel, puedes cortarlo haciendo uso de un alicate. Enseguida, abrimos el cilindro de gas protector y oprimimos nuevamente el gatillo de la tobera
para poder purgar el aire de la tobera. Asimismo, debes ajustar el regulador de caudal al nivel de flujo deseado. Graduamos el voltaje y la corriente del equipo de acuerdo al tipo y espesor del metal a unir. Para depositar un cordón de soldadura debemos tener en cuenta cuáles son los movimientos y desplazamientos que requiere el proceso. El desplazamiento a izquierda implica el movimiento de la pistola que va de derecha a izquierda. El desplazamiento a derecha se realiza trasladando la pistola del lado izquierdo hacia el lado derecho. No olvidemos que también existen los desplazamientos en ascendente o descendente. Este tipo de desplazamiento va a depender del tipo y espesor de material que vas a soldar. Para soldar aceros o metales similares, la dirección de la soldadura no es relevante. Sin embargo, para soldar aluminio, debes emplear el método a izquierda. Para un soldador diestro, la pistola siempre va a tener una inclinación hacia la derecha. El desplazamiento a izquierda se caracteriza porque la soldadura se realiza por detrás de la pistola de soldar. El arco funde el metal base por delante del charco. Con esta técnica puedes obtener mayores velocidades en la soldadura. Los cordones de soldadura tienen mejor calidad y penetración y es recomendable para espesores finos debido a la menor deposición de material y nos permite tener una mejor vista de la deposición del cordón de soldadura. Cuando soldamos de izquierda a derecha, la soldadura se realiza por delante del desplazamiento de la pistola. Los cordones suelen ser más anchos y de menor penetración. Este tipo de desplazamiento es recomendable para espesores gruesos, donde requieres mayor deposición de material y no es el desplazamiento más común en la soldadura MIG-MAC. Ahora hablaremos de los movimientos que existen al soldar. Tenemos el movimiento lineal, el movimiento circular, el movimiento a impulsos y el movimiento pendular. El movimiento lineal es recomendado para cordones de raíz y placas de poco espesor, mientras que los movimientos circulares son adecuados para evitar penetraciones muy grandes cuando hay grandes separaciones entre los bordes de las placas y deben realizarse cordones anchos. También es adecuado para realizar cordones de raíz en ángulos de espesor medio. El movimiento por impulsos es recomendado para los cordones finos de gran penetración cuando existen pequeñas separaciones entre los bordes a soldar. Los cordones de ángulo con poco aporte de material y finalmente el movimiento pendular es utilizado para cordones muy anchos donde la soldadura de arco necesita un gran aporte de material. Como podemos notar, en la soldadura MIG-MAC existe una gran cantidad de variables a tener en cuenta. La experiencia nos enseñará a conocerlas y a manejarlas de manera adecuada. Eso dependerá de las necesidades y nos ayudará a alcanzar cierto grado de perfeccionamiento. Es razonable suponer que podrían surgir inconvenientes no solo durante el proceso de soldadura, sino también defectos en la soldadura que ya realizaste. Además, deberemos realizar un sencillo mantenimiento al equipo de soldar para evitar gran parte de estos inconvenientes y la para completa del equipo. La soldadura es un proceso en la que el resultado final no puede ser completamente verificado. Es decir, la inspección y pruebas posteriores no pueden verificar seriamente que se hayan satisfecho los requerimientos de calidad establecidos. Esto marca una gran diferenciación en el proceso. Asimismo, la soldadura manual puede ser considerada como un trabajo artesanal donde se requiere en gran medida de la experiencia del soldador. Para tener un resultado final satisfactorio, es decir, una soldadura sana y resistente, la primera inspección que se realiza a la soldadura es de manera visual para verificar si esta soldadura cumple las especificaciones en relación a una norma o a una especificación contractual de calidad. Probablemente ya estemos comenzando a cumplir con los estándares de calidad de la soldadura. Sin embargo, en los procesos de soldadura encontraremos diferentes fallas conocidas como discontinuidades en los cordones de soldadura. Algunos de estos principales defectos de soldadura son porosidad, falta de fusión, excesiva penetración,
falta de penetración, grietas o inclusión de impurezas. La falta de fusión puede deberse a un ángulo incorrecto de la antorcha, la geometría inadecuada de la junta o alta velocidad en el proceso de soldadura. La porosidad puede deberse a contaminaciones, a falta de protección gaseosa debido a un bajo caudal o a un elevado caudal, a una distancia excesiva de la boquilla, a contaminantes del aire, a corrientes de aire o incluso a una boquilla obstruida. También se puede deber a una geometría inadecuada de la junta o a un voltaje excesivo. Recuerda que el proceso de soldadura MIG-MAG es enemigo del aire y el polvo. Mayormente las porosidades suelen darse por las corrientes de aire. La inclusión de este tiene como principal problema el fracaso al remover la escoria de los depósitos previos. La porosidad también puede deberse a una atmósfera oxidante en la soldadura y a la insuficiente protección de arco. Lo recomendable para evitar este tipo de discontinuidades es limpiar de manera correcta las superficies en las cuales vas a soldar. Ten en cuenta que el material de adición, así como el material base, deben estar libres de polvo, aceite, grasas y humedad. La penetración incompleta o falta de penetración. Esto se presenta debido a una baja selección de corriente, a una geometría inadecuada de la junta o la abertura muy pequeña en el primer pase. Para este caso, es recomendable que abras un poco más la separación entre los metales que vas a unir para facilitar el depósito del material de aporte. El exceso de penetración se debe al calor excesivo en el proceso o a una abertura muy amplia entre la separación de las placas metálicas. Grietas. Las grietas suelen aparecer en el cordón de soldadura o en las placas metálicas. Las grietas en el cordón de soldadura pueden deberse en la rigidez de la junta o a una mala elección del tipo de alambre, a la presencia de cordones de escasa profundidad, al excesivo carbón o aleación tomado del metal base, a la distorsión angular o a la tensión del cordón. También podemos encontrar grietas en el metal base. Esto se debe a la alta dureza del acero que vas a soldar, a la resistencia de estos metales o a la baja conductividad, a la alta temperatura de transición o al excesivo esfuerzo. Te recomiendo que antes de soldar este tipo de metales puedas realizar un precalentamiento conocido como tratamiento térmico. Con esto conseguirás que las fases ágiles estén en solución. Todos los defectos antes mencionados pueden ser identificados a través de la inspección visual, la cual se puede complementar con ensayos no destructivos con el fin de poder detectar discontinuidades externas como internas. En general, la inspección se realiza en forma porcentual o una inspección al azar. En estos casos, solo una parte de la soldadura queda verificada en forma superficial o volumétrica. Toda no conformidad no confirma la sanidad completa de los cordones de soldadura que componen la junta y por ende la resistencia final de la misma. No obstante, los fabricantes, clientes y autoridades necesitan cierta seguridad de que la longitud total de la soldadura posea propiedades y calidades que superan los requerimientos mínimos especificados. No olvides que la intensidad de corriente controla el aporte de calor, el tamaño de la soldadura y la profundidad de la penetración. El voltaje genera el perfil de la soldadura. Y recuerda además que la práctica hace al maestro. Hoy hemos aprendido sobre los errores en la soldadura. Te doy algunas recomendaciones. Realiza la limpieza correcta del material base. Calibra los parámetros de soldadura de manera adecuada. Controla tu técnica para soldar. Precalienta las piezas si fuera necesario y mantén siempre la antorcha en óptimas condiciones. Gracias por acompañarnos en esta capacitación con Welder Pro. Recuerda que estas capacitaciones son totalmente gratuitas, pero si deseas el certificado, no dudes en contactarnos a este número, sin importar en el lugar donde te encuentres. Déjanos tus preguntas en los comentarios y no olvides compartir este video. Te esperamos en una próxima capacitación.
Soy Rubí Izaguirre y esto es Welder Pro.